Así que bueno, hablemos, Jorge, de negocios. Y vamos a parar ahí un segundo y hablar, ¿qué perspectiva tomar siendo un empresario en estos ámbitos? Porque hemos tenido los últimos 2 años y medio este, de muchos cambios, de mucha incertidumbre consistente. Primero la pandemia, después todo el tema, el siguiente año de los variantes, los temas políticos en diferentes países, en diferentes partes del mundo que han causado, y ahora la inflación, y ahora viene y tenemos este problema que es significante y puede tener un impacto para todos a largo plazo. Este, y una de las cosas que uno se pone a pensar es, y uno tiene dos decisiones: o vives o no, o dejas que la incertidumbre te frene y no avanzas o no pones en marcha los planes que pensabas porque te sientes abrumado por la incertidumbre, o ves eso como tu punto de oportunidad. Entonces, desde el punto de vista de que no es que sea bueno, no es que sea nada, pero siempre hay que buscarle que en todos los momentos, sea de recesión económica, guerra, pandemia, siempre hay oportunidad de negocios y siempre hay oportunidad para crecimiento. Entonces, siempre es muy importante entender lo que está pasando, ¿no? Afrontarlo y hacer si su negocio está afectado por algo que está pasando allá, tomar las previsiones y hacer las cosas necesarias para sobrepasar esto y soportar a las personas que están afectadas. Este, pero también es, ok, ¿qué realmente puedo hacer yo como persona, como dueño de negocio, como empleador, eh, Individuo y ciudadano. individuo en mi casa, para salir adelante, para seguir y no dejar que la incertidumbre nos pare y nos frene y nos limite? Porque al final del día esas son imposiciones que uno se autoimpone, no están impuestas de forma externa. Entonces, es súper importante que cuando estemos trabajando en nuestros negocios, no es no mirar lo que está pasando, es entender qué está pasando, cómo eso te puede afectar y seguir haciendo lo que uno tenía planteado hacer, de forma de que eh, cuando la incertidumbre pase, uno está en una mejor posición. Claro, pero Eh, también, Jorge, es importante ajustarse a las realidades, porque yo me imagino cuántos negocios están afectados por el tema del supply chain, de todo este movimiento de mercancías que está o más lento o simplemente es extremadamente costoso, y hay cambios importantes económicos que te obligan a mirar hacia otro lado en un momento dado o a buscar otras alternativas. Yo creo que ahí es muy importante que uno se siente y analice cómo uno puede afrontar esos cambios, y voy a poner el ejemplo de marzo. Estamos cumpliendo en los próximos días 2 años del momento en que cerramos las oficinas, que fue marzo 13, que fue el último día que estuvimos en las oficinas del 2020. Y en ese momento que había muchísima incertidumbre, nadie sabía qué iba a pasar, nosotros dijimos, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer para proteger a nuestra gente? Primero, ok, proteger a nuestras familias y a nuestra gente. Eso fue como que lo primero. Ok, tenemos que irnos a la casa, no hay forma, tenemos que encerrarnos. Ahora, también teníamos que ver cómo íbamos a correr el negocio bajo esa nueva circunstancia, y entonces allí nos sentamos y dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a afrontar para poder seguir corriendo el negocio sin que afecte a las familias que viven del negocio, sin que afecte a los clientes que están esperando un servicio y tienen responsabilidades que cumplir, y nosotros los apoyamos en cumplir esas responsabilidades? Entonces es como que, porque además era crítico, estábamos hablando de marzo 13, teníamos deadline marzo 15, venía otro deadline abril 15, o sea, digamos, nosotros trabajamos con deadline, entonces todo era como que, ok, ¿qué hacemos para que esto siga funcionando? Yo creo que una parte importante es que el siempre tratar de irse adaptando, aunque nos cueste, incluso, nos cueste tiempo, nos cueste dinero, nos cueste incomodidad, porque
a veces, la mayoría de las veces los cambios te producen ansiedad y esa ansiedad dice, ¿sabes qué? Prefiero no tenerla y lo difiero, pero hay que afrontarla. Entonces ahí es donde, ok, ¿cómo hago para afrontar estas nuevas circunstancias y poder seguir adelante? Sí. Y eso, vamos a estar claros, lo único que es cierto en la vida es que va a continuar habiendo cambios. Los cambios económicos, sociales, que venían, lo que es que se iban a tardar mucho más tiempo, causados por la pandemia, van a seguir existiendo. Estamos hablando de que trabajar remoto es la forma principal de trabajar. Trabajar en la oficina va a ser la excepción. Y ahorita lo que vamos a estar viendo es que muchas personas van a estar regresando en la oficina, pero están regresando en la oficina porque tienen un contrato de 5 años, 10 años que tienen que cumplir y tienen que usarlo. Pero cuando se acabe ese contrato, ¿qué van a hacer? Y entonces todo esto toma tiempo en que realmente se realice. Y después vamos a también ver que personas van a preferir, no, yo quiero un trabajo que pueda trabajar remoto 3 días a la semana, 4 días a la semana, todos los días de la semana. Y eso ya está pasando. Por eso también vemos diferentes industrias que están cortas en encontrar personal, porque de repente son industrias que no están adaptadas a ese tipo de negocio, a ese tipo de trabajo, porque no todos los negocios lo pueden adaptar. Y estas cosas, estos cambios geopolíticos, también van a afectar cosas. Entonces, si uno tiene negocios en Europa, los negocios en Europa deben estar también viendo cómo, cómo prepararse en dado caso de que hayan cosas que les afecten, porque vamos a estar claros, si hay efectos en el flujo de petróleo, que creo que todavía no hay sanciones sobre eso para efectos de Rusia, en Europa es súper significante. Y entonces, todas esas cosas, hay como que es la cadena de vínculos a nivel mundial es demasiado conectada y uno no sabe cómo le va a afectar las cosas a largo plazo. Pero el punto es siempre estar en la mejor posición financiera que puedas estar. Cash is king, tener efectivo y ahorros es súper importante. Minimizar la deuda de forma de que tienes flexibilidad, porque la deuda te crea mensualidades que tienes que cumplir después. Y una obligación de cumplir con eso. Y mantener tus costos los más bajos posible de forma de que estés generando más ganancia, que te genera más efectivo, de forma de que seas más eficiente a largo plazo. Y cuando vienen los problemas, los afrontas porque tienes no solamente la capacidad financiera, sino la capacidad de tiempo y de capital humano para enfrentarlas. Entonces, súper importante que lo veamos desde todos los aspectos y aprendamos de lo que están también viviendo otros en otros momentos, de forma de que si en el futuro tienes un impacto económico, ok, ¿cómo lo enfrentaron los que primero fueron impactados? Entender cómo otras industrias afrontan esos problemas, porque vamos a estar claros, ahorita la subida de precios en inflación por combustible es todo el mundo, no eres tú, es todo el mundo. Entonces, ok, si es todo el mundo, simplemente hay que vivir con eso, salir adelante, porque tus competidores también están haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo uno hace para enfrentar todo eso de forma de que su negocio sea exitoso a largo plazo? Es lo que uno tiene que pensar y no trancarse de que, me subieron los costos de gasolina o me subieron los costos de impresión. Sí, hay que vivir con eso, ajustar, si eso significa ajustar sus precios, si eso significa reducir gastos por otros lados, si eso significa invertir en tecnología para ahorrar, para ser más eficiente. También hay muchas áreas que uno dice que cuando las cosas cuando no te ves obligado a cambiar, porque también uno dice, solo te puedo subir los precios hasta cierto punto. Entonces, si subo los precios y entonces no adapto el resto del proceso, sigo siendo ineficiente, entonces mi trabajo, mi margen sigue bajando. Entonces, siempre son varias, en inglés se dicen levers, No puedo la palabra en español. este, Como
No sé, ya iba a Bueno, decir otra palabra en inglés, pero whatever. mueves diferentes piezas Piezas. de la máquina, que es tu negocio, para efectos de llegar a un mejor resultado. Y eso siempre significa una parte es precios, una parte es tus costos, una parte es los procesos y la eficiencia de esos procesos. Y definitivamente la respuesta nunca es una sola, la respuesta es una mezcla de todo, siempre. Siempre funciona así. Y esa es la parte difícil, porque, digamos, en un momento dado, poder hacer que se muevan todas esas piezas y que se muevan armoniosamente para que dé el resultado, muchas veces, la mayoría de las veces es ensayo y error. O sea, no tienes una fórmula y yo creo que esa es una de las partes difíciles para los pequeños negocios y para los negocios en general, que no hay nada escrito, no, o sea, no es una receta de hacer un pollo de determinada manera. Mira, echas esto, y este es el resultado. Y si haces la misma cosa y le pones todo igualito, va a pasar lo mismo. Porque siempre hay variables que no están en tu poder manejarlas. Y esos ingredientes están allí y van a tener efecto. Entonces, ¿cómo haces tú para empezar, ok, porque esto pasó de esta manera, entonces me afectó de esta, cómo me muevo de la otra manera? O sea, es complejo y ese requiere siempre flexibilidad. Yo creo que una de las partes importantes para los pequeños negocios es entender que hay que ser adaptable y flexible, y cuando piensen en estrategias, piensen en estrategias que les permitan mantener flexibilidad, porque justamente siempre van a haber circunstancias cambiantes. Entonces, ¿cómo haces para mantenerte de una forma lo suficientemente flexible que te permita en un momento dado tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias que no puedes manejar?